Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la siguiente meditación os explicaré el origen de esa estampa que os han dado. Supongo que hay para todas, ¿no? Supongo. Si no las tiene, mamen. Y una estampa de la Virgen bien bonita, que luego explicaré el sentido que tiene, y la meditación, la otra, será sobre eso. Si no, ya las pasarán. No las vendo, simplemente las regalo. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración primero en este retiro, la primera meditación, y vamos a intentar, en la medida que podamos todos, pues centrarnos en esto, que estamos en lo que estamos, ¿no? Porque estamos ya en tiempo de Cuaresma. ¿Se oye o no se oye? Se oye, sí. En tiempo de Cuaresma, y es que he estado estos días dando un curso de retiro a sacerdotes fuera de aquí, y había bastantes sordos, entonces otros no, había de todos, y entonces había que aquilatar la voz para que todo se pudiera escuchar. Les interesa mucho lo que les digas. Bueno, pues son muy dóciles, la verdad es que son muy dóciles. Bueno, pues hemos empezado un tiempo de Cuaresma, el tiempo de Cuaresma, en el que nos hemos metido, la Iglesia nos ha invitado durante este tiempo a prepararnos, esa es la idea, claramente, para vivir la Semana Santa, el Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor, y toda la Pascua. Y por tanto, todo lo que durante estos días, si tú te paras un poquito a pensarlo, y te animo a que lo hagas, lees, por ejemplo, en la liturgia de la palabra de la misa, pues verás que tiene una riqueza especial, y sobre todo que está muy referido siempre a esto que estamos hablando, es decir, a la preparación. Se nos habla en la liturgia de la palabra, pues por ejemplo, aparece con frecuencia el Salmo 50, que sonará, aquel salmo que David escribe cuando ha cometido un pecado terrible y después se arrepiente, y entonces empieza aquel salmo diciendo: Miserere mei Domine, perdóname Señor, o sea, te pido perdón. Bueno, pues un salmo penitencial se llama así. Hay salmos penitenciales que es una belleza muy grande, porque sale del corazón, de un corazón arrepentido. Por tanto, la Iglesia durante este tiempo de Cuaresma nos invita, sobre todo, además de las prácticas cuaresmales, que son el ayuno, la oración, el ayuno y la penitencia, y la limosna, la oración, el ayuno y la limosna, nos invita sobre todo la Iglesia a que caminemos por ese camino de la conversión personal. Y yo te diría también, sobre todo, por el camino de la conversión de nuestros corazones, del corazón. Fijaros que además el comienzo de la predicación del Señor, o sea, la preparación de esa predicación empieza por 40 días en el desierto. Lo pone así tan fácil, pero son 40 días donde el Señor está solo, en un lugar desértico, donde se alimenta de lo que se alimenta, y donde tiene al final unas tentaciones del diablo. Razón por la cual pensar también que nosotros, que el mismo Dios ha sido tentado, que ha permitido que el diablo le tentase. Evidentemente el Señor pues lo deja claro, cómo actuar ante la tentación. Pero nos ayuda mucho pensar también que el mismo Dios, que Cristo, ha sido tentado. Por tanto, nosotros no nos podemos poner nerviosos ante la tentación. Mientras que no consintamos, no hay pecado. O sea, está ahí. Es decir, pero el Señor se prepara con ese tiempo. 40 días de ayuno, 40 días de penitencia,
40 días en los que el Señor está solo, rezando. Hay muchas imágenes. Hay la pintura, ¿no? Y pues ha querido expresar de esa manera pues el Señor solo en un sitio árido, en un sitio caluroso, en un sitio difícil, ¿no? Donde no se está a gusto, pero el Señor lo pasa allí también por eso. Pero inmediatamente pensad cómo la primera predicación del Señor y también de Juan Bautista es esa de arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo, 40 días de penitencia. Juan, que precede al Señor, su predicación que precede al Señor es también de animaros a la penitencia. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Va a venir el Señor y por tanto va a venir al que yo no soy digno de desatar sus sandalias. Es decir, alguien que me supera, que es el Mesías. Aunque él no lo dice así, pero después lo reconoce. Este es el Cordero de Dios. ¿Y qué dice Juan para preparar esa venida? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que es exactamente lo mismo que cuando el miércoles de ceniza, si lo fuiste, te acercaste a recibir la ceniza, escuchaste, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es una de las fórmulas que existen. La otra es, recuerda que eres polvo, en polvo te convertirás. Es un poco más tétrica, pero es verdad. Es verdad. Quizás cuesta más escucharla. No tanto decirla, pero sí escucharla. Pero es cierto, es cierto. Es un recuerdo también de eso. Pero en fin, también la Iglesia nos invita a esto, ¿no? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Por tanto, fijaros, tiempo no solo de penitencia, que es importante, en el que quizás tú pues puedas colocar o pensar algunas cosas que puedas ofrecer. Bien, eso lo dejo ya a tu libertad y a lo que tú pienses. Pero quiero que no te quedes en eso, ¿no? Porque sería una pena que la Cuaresma, la preparación de la Semana Santa y de la Pascua, al final se quedase pues en decir, en tres cosas que he hecho. No. Sino que me parece que el camino es un camino de conversión y por tanto el arrepentimiento, arrepiéntete, lleva consigo el cambiar la vida, el cambiar el corazón, el ver qué cosas son las que te están separando de Dios ahora mismo, ver cómo hacer para que estés más cerca del Señor, identificar muy bien en tu vida esas cosas que quizás ahora te están costando un poco más, situaciones concretas familiares, de carácter, de trabajo, de pereza, de lo que quieras. Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar? Evidentemente no vas a cambiar todo en una Cuaresma, No podemos pretender abarcar más de lo que podemos. Pero sí que es bueno que pienses, ¿por qué no me planteo de verdad en esta Cuaresma esto concreto? Evidentemente, todos tenemos esa necesidad. El hombre tiene esa necesidad. Porque todos estamos inclinados al pecado. Por condición humana. Y porque el Señor ha permitido eso. Y por tanto todos tenemos esa tentación que hablábamos antes. Y esa inclinación a lo nuestro, al egoísmo, a la soberbia, al orgullo, a lo que queráis. Bien, todo es así. Por tanto, nosotros también tenemos que darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ir por ese camino. Claro, es curioso, fijaros, ¿no? El Señor, evidentemente, nos está hablando, cuando nos habla del seguimiento de Cristo, de su seguimiento y por tanto del camino de santidad, lo hace con palabras que procuran ser animantes, pero claras. Yo diría que incluso radicales, donde no deja lugar a una interpretación nuestra, sino que nos dice con claridad cuál es el camino. Por ejemplo, acuérdate aquella frase,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Complicado, ¿verdad? Pero son palabras del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Piénsalo tú. ¿En qué cosas tengo que negarme? Tome su cruz, sígame. Esto lo aplicamos, cada uno puede aplicarlo a su vida. ¿Qué consiste el seguir al Señor en mi vida? ¿Y cuáles son las cosas en las que yo ahora tengo que coger con más valentía y con más fuerza la cruz? Y la cruz, pues muchas veces no es suave, es árida y araña. Y la cruz pesa. No sé si has escuchado esa historia de un hombre que se quejaba de su cruz, como nos pasa a muchos, nos quejamos de nuestra cruz, ¿no? Pues lo que sea, tengo un hijo que es una cruz, bien, pues es una queja, ¿no? Tengo una situación económica que es una cruz, bueno, eso todos, ¿no? O tengo lo que sea, una cruz, ¿no? Entonces este hombre se quejaba, ¿no? Hasta que un día Dios le dijo, bueno, de acuerdo, entra aquí, una habitación llena de cruces, coge la que tú quieras. Entonces era un indeciso, cogió una cruz, es demasiado pesada. Eligió otra, es muy rugosa. Cogió otra que era muy liviana, dijo, hombre, este me paso, ¿no? Un poco de... ¿no? Y así, esta es demasiado pequeña, esta es más grande. Y al final cogió una que dice, esta me va bien. Y cuando salió la cruz de aquella habitación, el Señor le dijo, has cogido la misma que trajiste. La misma con la que trajiste. En el fondo el Señor sabe perfectamente lo que podemos hacer, sabe perfectamente cuál es nuestra cruz y que podemos llevar. Piensa un poco cuáles son las cosas que ahora a ti te suponen, entre comillas, cruz. Pero iba a decirte, las objetivas, no esas que nos inventamos, mejor dicho, y que son pequeñas cruces, a veces un poco inventadas. Es que mi suegra es insoportable, por ejemplo. Que a lo mejor lo es. Entonces, pero creamos a veces cruces donde quizás pues no tiene por qué haberlas. No me refiero a esas, como esas puedes tener, sino las de verdad. Esas donde, que en el fondo, las verdaderas cruces son las propias. Es decir, yo no me aguanto a mí mismo. Me decía hace muchos años un universitario, me decía, ¿sabes lo que me pasa a mí? Lo que más me agota, me decía, es mi propia imbecilidad. Perdonad por la expresión, me decía, ¿no? Mi propia imbecilidad. O sea, a veces nos agota nuestra propia tontería, ¿no? Bueno, pues a veces eso es una cruz más seria. Es decir, porque no he cambiado el corazón, porque no he llegado a comprender que de verdad eso que en mi cabeza se origina como un gran problema, no lo es. Si tengo paciencia, si sé llevarlo con serenidad, esas cosas que son más bien tanto cosas externas, que también las puede haber, una enfermedad, una situación complicada, yo qué sé, lo que quieras, pero esas cosas internas que a veces cuestan más, miedos que tenemos, no aceptación de cosas concretas de la realidad, situaciones que me gustaría que fueran de otra manera, pero que no lo son, o no lo son. O a veces es duro, a veces esa sensación de culpabilidad que tenemos. Es que tenía que haberlo hecho mejor. Y a veces de cosas muy antiguas, donde quedamos mal, o donde no actuamos conforme a lo que tenemos que actuar, y sin embargo, dice, ya han pasado, y nadie se acuerda de ellas, pero tú no te perdonas. No te acabas de perdonar. Nos pasa mucho. Son cruces que a veces pues están ahí y que tenemos también que liberarnos de ellas, de esas cosas que son pesadas y saber llevarlas y aceptar. Es decir, sobre todo porque hay una cosa muy clara, es decir, porque el Señor nos quiere infinitamente.
Y sabe perfectamente, mejor que cada uno de nosotros, cuáles son nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Lo conoce perfectamente el Señor. Y por tanto, y Él no nos culpa de nada. Es más, nos ha perdonado. Y quiere que nuestro camino sea también de búsqueda de la felicidad. Es verdad que por la cruz, es verdad que hay que entrar, como dice la Escritura, por la puerta estrecha, sí. Pero no la estrechemos más nosotros. No la convirtamos en una agonía, perdona que lo diga así, o en una dificultad, sino que pensemos, es decir, que todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Es decir, que ver detrás de eso, sí, es verdad que el Señor nos dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, pero la que Dios quiera para mí, esa es la que tengo que aceptar. Esa es la que tengo que agarrar con fuerza, ¿no? Quizás me queda un poco esto etéreo, pero creo que cada una lo puede concretar también, porque si no puede quedar un poco como ¿en qué? Bueno, pues piénsalo tú. Nuestra vida tiene ese camino, pero no es por eso una vida triste y amargada, ni mucho menos, porque realmente cuando uno lo comprueba, nada da más gozo y más felicidad en esta vida que amar al Señor, y el Señor, perdonar, está en la cruz. Está en la cruz. También está en el sagrario, y está en nuestros corazones, y está en el cielo. Pero no deja de ser, la Iglesia no deja de proclamar esa bendición de Cristo en la cruz, el Viernes Santo, cuando pasamos a besar la cruz. ¿Por qué besamos la cruz? Porque la amamos. Porque entendemos que no es un patíbulo, sino que es un trono donde Cristo ha triunfado, que ha tenido que pasar por ahí. Nos enseña eso. Por supuesto, nada da más gozo en esta vida que saber aceptar la cruz. Por tanto, sí, penitencia, pero una penitencia que, como dice el Evangelio, además, que no nos lleva a estar tristes, ¿no? Es decir, fijaros hasta qué punto lo detalla el Evangelio, ¿no? Cuando dice, cuando hagas penitencia, perfuma tu cabeza. No pongas cara de triste, no pongas cara de... Entendedme, cuando tengas un problema, una dificultad, oye, cambia la cara. Cambia la cara, procura sonreír. Es que no puedo, sonríe. No hagas un problema de una cosa pequeña, sobre todo porque eso no es hipocresía, es caridad. Cuando uno sabe llevar por dentro esas dificultades, que a lo mejor las tienes que compartir con el Señor en la oración, o si son cosas familiares con tu marido, pero sabes llevarlas por dentro, con serenidad, con paz, pues aquello no será como una especie de peso, sino que lo compartirás con el Señor. En el fondo, al fin y al cabo, quien lleva la cruz es el Señor, porque Él es el cirineo. Si tú compartes con el Señor esas cosas que te preocupan, si tú se las cuentas, si tú en la oración procuras tener esa intimidad con el Señor, ¿qué te lleva a decir, Señor, esto, lo otro? No solo pidiendo, sino ofreciendo también, poniéndote también a su disposición. Todas esas cosas se pondrán en su sitio. Sí, el Señor no te soluciona, no te ingresa en la cuenta todos los meses 2.000 euros. Por supuesto que no. Pero la situación que tienes económica o de enfermedad o lo que sea, o familiar, si tú cambias de actitud, te ayudará a llevarla con más alegría. Ese es el pago que Dios nos da. Esa es la manera que el Señor también nos ayuda, ¿no? Bueno, pues luego acompaña todo eso con penitencia, sí, con cosas pequeñas que de alguna manera te hacen dominarte a ti. Todo eso que te decía, la otra parte, que tampoco me he insistido en ella, todo lo que sea tu penitencia, pues cosas pequeñitas, cosas que te cuesten, detalles de puntualidad, detalles de lo que quieras. Pero voy al fondo, insisto, conversión del corazón, y eso significa aceptación de la cruz, más amar la cruz, es su siguiente paso.
realmente una costumbre muy, muy bonita en este tiempo de Cuaresma es también, y os lo recomiendo si buenamente podéis, es una tradición en la Iglesia que es los viernes de Cuaresma, pues intentar meditar, o cualquier día, pero vamos, el viernes es quizás más propio, ¿no? Intentar meditar el Vía Crucis. Pues si te da la vida y el viernes haces un ratito de oración, cógete algún Vía Crucis que te ayude, ¿no? Porque te ayudará a pensar esas estaciones. Es bonito porque me contaba alguien que ha vivido muchos años en Tierra Santa, ¿no? Es decir, que los primeros cristianos, los que asistieron a la pasión del Señor, en aquel primer momento, me refiero después, o sea, inmediatamente que el Señor ya se fue al cielo, con frecuencia, una cierta frecuencia, recorrían el camino del Calvario y se paraban en cada momento en que había pasado cosas. De ahí nace el Vía Crucis. Luego se concretan 14 estaciones, pero ellos, y está marcado además en Jerusalén ese camino, ¿no? Pues se iban parando, ¿no? Recordaban. ¿Por qué? Porque les hacía mucho bien recordar aquello. Muchos de ellos habían asistido a la pasión. Otros simplemente se lo habían contado, ¿no? Pero recordaban, iban caminando aquel camino, lo hacían en silencio. Hoy también se hace. Iban parando en los momentos en los que después la Iglesia fue pues, tradición, encuentro con la Virgen, encuentro con Cireneo, la Verónica, la primera caída, la segunda caída, las Santas Mujeres, todo lo que recorremos en el Vía Crucis. Es una maravilla. Hace mucho bien, sí, pero eso forma parte también de nuestra conversión. ¿Por qué? Porque ese recorrido del Vía Crucis lo entendemos en el contexto de acompañar al Señor. Al fin y al cabo, nuestra conversión personal, esa es también ponernos a disposición del Señor y acompañarle. No me alargo más. Vamos a pedirle al Señor todo esto, ¿no? Muchas cosas, pero que cada uno concrete, ¿no? ¿Sí? Cosas pequeñas de mortificación, sí, pero sobre todo un deseo interior, de convertir el corazón. Es lo que el Señor nos pide, cambiar el corazón. Cámbiame, quítame, Señor, mi corazón. Dame un corazón de verdad que sepa amar. La liturgia aparece mucho también esta idea, ¿no? Que sepa amar, que cambie, que tenga una actitud positiva, que sea distinto. Pedírselo a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.